de la espiral, perdón, me está pidiendo salir de la reunión, pero no. Hola. No salgas. En realidad había olvidado de conectar la grabación y acabo de conectarla. Tranquilo, Humberto, no salgas. Ok. Bueno, hablando un poquito de la espiral, para después entrar en el tema de Rodolfo Puch, ustedes van a ver en una serie de filminas, son muy pocos ejemplos, digamos, pero entiendo que bastante demostrativo de la idea que queremos dar, ¿no? Por ejemplo, fíjense en esta primera filmina, no sé si la ven todos, es un dibujo del dios Inti que está tallado en piedra, de la cultura chiripa, es del siglo II antes de Cristo. Esto es en Bolivia, y de acuerdo a los estudios de esta pieza, está representando, por un lado, los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire, fuego, como así también un quinto elemento, que se ve en el núcleo, digamos, en la carita que vemos ahí, que representaría al éter, al cosmos, ¿sí? Llamémosle. La forma espiralada de estos elementos da una idea de movimiento, o sea, no es algo estático. Pero está todo formando un solo conjunto, es todo una sola idea global en conjunto. En el segundo ejemplo, Moni, de la otra filmina, la que sigue, pasamos a la segunda filmina, ahí está. Es un espiral, es un petroglifo de Rusia. Anteriormente veíamos que el símbolo estaba en Bolivia. Fíjense, tallado en la piedra, el símbolo de la espiral. Esto es del siglo XII al IX antes de Cristo, ¿no? De acuerdo a los estudios que se hicieron sobre estos restos y otras cosas encontradas, digamos, la espiral tiene un significado teológico, de ceremonial. Está unido a la idea de un viaje espiritual entre la vida y la muerte. La idea, digamos, de un crecimiento, de una evolución, está presente, estuvo presente en la anterior de Bolivia y está presente en esta también. Estamos hablando de Rusia del siglo XII, antes de Cristo. Pasamos a la otra, Moni. Esto es la época actual. Es un lugar de siembra en la Siberia. Fíjense el modo de cultivo que tienen en esta parte del mundo, ¿no? Están cultivando en forma de espiral, de acuerdo a qué es lo que se averiguó, digamos, en la anterior, Moni, ¿no es cierto? Esta parte de la siembra en espiral sigue enseñanzas milenarias sobre la captación de la energía y la idea de una organización de la tierra similar a una organización familiar, donde hay un equilibrio que está a la vista, digamos, en la forma de hacer los cultivos. Y esta es época actual. Las líneas son una espiral perfectamente identificable, igual que el resto. Ahora sí la otra, Moni. Gracias. Esto es un trisquel celta. Es del siglo III a.C. Bueno, los celtas usaron mucho esta simbología de la espiral. En este trisquel, la simbología
está indicando mente, alma y cuerpo. En perfecta armonía, significa la representación del pasado, del presente y del futuro en equilibrio. Y también un constante fluir de la vida en el tiempo y en el espacio. Fíjense, digamos, son muy pocas las otras filminas que faltan, como vamos avanzando en diferentes lugares, en diferentes épocas, y sin embargo la espiral prácticamente está presente casi de la misma manera. Pasamos a la otra. Esto es en México, la cultura chichimeca. Es un petroglifo también encontrado, tallado en piedra. Y esto tiene un significado holístico. Fíjense que ahora ya no se trata de una sola espiral, sino que hay varias, diferentes tamaños, en diferentes direcciones. Acá lo que quisieron representar, sin lugar a duda, es el cosmos. Tiene un sentido holístico todo esto. Queda representado no solo el universo, sino también, digamos, estrellas mayores, estrellas menores, con una interconexión prácticamente entre todas ellas. No se aprecia demasiado bien, el petroglifo es muy antiguo, pero en ningún caso las hicieron separadas, sino que las hicieron todas en conjunto. Sería como una red interconectada, como si todo estuviera interconectado. Acá hablamos de México, cultura chichimeca. Pasamos a la otra. Estamos en Oceanía, la cultura maorí, el famoso koru que vemos por ahí también dibujado en tatuajes en mucha gente. El koru es un símbolo sagrado para la cultura maorí. Significa vida y crecimiento, principio y continuidad. El pasado y el permanente fluir de un futuro que va siendo. Todavía se sigue usando, digamos, este símbolo y es muy apreciado, digamos, dentro de la cultura maorí en Oceanía. Sigue presente el mismo formato de la espiral, como en todos los otros casos. La siguiente, Moni, por favor. Esto es en Irlanda. Es una espiral doble. Y esto tiene un significado, bueno, para hablar de en qué momento se encontró, tengo anotaciones que es del siglo VI a III antes de Cristo y fueron descubiertas en una cueva de Irlanda. Observen acá la similitud con las dobles espirales. Es como parecido a los de China con el yin y el yang. Bueno, esto sería más o menos el sentido parecido. ¿Qué quisieron representar acá? El significado es la perfecta unión de los opuestos, donde no hay antagonismo, sino complementariedad. No hay una separación entre las dos espirales, es todo un solo conjunto. Está representando esta dualidad que uno puede llamarle día y noche, nacimiento y muerte, masculino, femenino. Sin embargo, una no podría existir sin la otra, forman todo parte de un mismo conjunto. Fíjense que estamos hablando ya en Irlanda, siglo IX a III antes de Cristo, y sigue presente la espiral. Por último, Moni, la chacana. Esto es
la cruz escalonada o la cruz andina de nuestros pueblos del altiplano, el Inca. Esta cruz escalonada es una cruz sagrada, es un símbolo ancestral. Está presente sobre la margen izquierda, ven una piedra con una espiral. Está presente esto en la puerta de entrada al Tahuantinsuyo. Y acá lo que se representó, que es la perfecta armonía entre el hombre, la tierra, la naturaleza, el espíritu y el universo todo. Si nos detenemos un poquito sobre la margen derecha, el dibujo explicativo, digamos, en la parte derecha, vamos a comenzar a ver alguna similitud con el dibujo que aparece en el libro de Rodolfo Pusch, América Profunda, que sería el dibujo que le hace el yanqui Pachacuti al padre Ávila, cuando el padre Ávila le pide al yanqui que le describa un poco de cómo es la historia de su pueblo, de su vida, y qué es lo que siente y qué es lo que ve, y qué es lo que puede contar de sus orígenes y de sus pueblos ancestrales. Hay bastante parecido, si bien los dibujos no son todos iguales, pero ya comenzamos a ver acá toda otra serie de cuestiones donde se van mezclando símbolos un poco más actuales con esta permanencia, digamos, de una espiral que está mostrando una idea que también es compartida en todos los otros casos anteriores que vimos. Es la representación del universo todo, el día, la noche, el sol, las estrellas, y esa espiral en forma de serpiente en el centro, como rigiéndolo todo, ¿no? Bueno, yo creo que como ejemplo, hasta acá está bien, hay muchísimos más. Piensen en todo lo que se encontró de los griegos, de los egipcios, de las primeras culturas y demás. La espiral está siempre presente. Esto me llevó a indagar un poco más sobre esta cuestión de la espiral, y comparto la opinión de varios autores que nos están indicando de que esto se ha convertido en un modelo de pensamiento que es opuesto al positivista, al pensamiento determinista, exportado de Europa, fundamentalmente, ¿sí? La cultura occidental. ¿Por qué? Porque si vemos que el mensaje o el significado que los diferentes pueblos en diferentes épocas quisieron representar con este modelo de la espiral, es decir, que había un pensamiento original, primario, que no tenía nada que ver con la cultura occidental o en lo que uno quiere o desea, digamos, pensar, el modelo de pensamiento de manera occidental, de manera clásica, digamos, ¿no? Acá me mostró Mónica el dibujo del yanqui. Si todos leyeron un poco a Rodolfo Pusch en su libro América Profunda, cuenta Rodolfo Pusch que hubo un encuentro entre un cura cristiano, católico, y un yanqui, nombre, digamos, de los pueblos originarios,
que hay un encuentro en el año 1600, aproximadamente, y el padre Ávila le pide al yanqui que le describa un poco de su historia, de su pueblo, y qué es lo que le puede indicar. Bueno, aparentemente el yanqui estaba interesado, primero en mostrar algunas cuestiones de su pueblo y demás, pero tampoco quería contradecir, dice Kush, demasiado al padre Ávila, un poco como temor, digamos, a que hubiera algún tipo de represalia sobre él o sobre su gente, ¿no? Entonces, bueno, hay como una mezcolanza de una parte católica y de una parte ancestral. Lo que Rodolfo Kusch hace es desentrañar un poco esto e indagar no solo sobre el dibujo y las cosas que el yanqui colocó, sino fundamentalmente sobre aquellas que quiso mostrar y no están. Es decir, sobre el sentido de por qué un dibujo y no otro, por qué pone en algunos casos algunas figuras o himnos que podrían estar relacionados con la religión católica, y por otro lado calla sobre muchas cuestiones que también no las quiere mostrar en el dibujo, pero las siente. El pasaje en el libro es de verdad muy poético, muy lindo, a mí me encantó, pero sobre todo me impactó en la parte simbólica, cuando el yanqui ve terminado todo esto, él va a la iglesia y ve una iglesia toda adornada, limpia, pulcra, con luces, y dice, esto es demasiado lindo, la verdad es demasiado hermoso para que Dios esté acá. No debe estar Dios si es un lugar tan limpio, un lugar tan callado, un lugar donde todo es silencio, donde todo es luz. ¿Por qué? Porque los pueblos originales, según Rodolfo Kusch, y compartimos esto, tenían lo que Kusch llama la creencia en la ira de Dios. Y la ira de Dios no era otra cuestión que todos aquellos fenómenos naturales que le impactaban y le daban temor a esta gente, le producían un modo de estar en el mundo y de sentirse identificado con ese estar. Es decir, en ese momento, con el trueno, con el hervidero que era este mundo, según lo dice Rodolfo Kusch, la gente encontraba a Dios, podía reconocerse, ¿sí? Por eso el yanqui, me impactó mucho el pasaje cuando entra a la iglesia, ve todo eso y sale como cantando un himno que dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es lo único que se pregunta. Que es, ¿a dónde está Viracocha? ¿A dónde está Tunupa? ¿A dónde está Pachamama? ¿A dónde está? Él acostumbrado a su siembra, a sus animalitos, a su casa, a su estar en el mundo y a su estar en un mundo hostil, en un mundo donde la ira de Dios, a través del trueno, el relámpago y el granizo, los animales feroces y demás,
Sin embargo, él se reconoce dentro de ese mundo. Se reconoce dentro de ese mundo y, como dice Rodolfo Kusch, se reconoce porque está, porque se siente plantado en ese mundo. Y acá es la diferencia entre ese estar que muy acertadamente nos indica Rodolfo Kusch, con el ser que heredamos de la cultura occidental y de la filosofía europea. Ahí es la oposición de Rodolfo Kusch a la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, o en la teoría del ser, ¿sí? Primero soy. Rodolfo Kusch dice, no es primero soy, primero estoy. Primero estoy acá, estoy plantado en el mundo, estoy junto con mis dioses, con mi tierra, me identifico con el paisaje, estoy plantado aquí, por eso estoy. Y luego soy, luego me identifico. Así que bueno, esto era el aporte que yo quería poner. No sé si alguno tiene alguna otra cuestión, pero digamos, es impactante la lectura de Kusch en todo su trabajo con el concepto del estar. El concepto del estar no es un concepto vacío, como uno puede suponer, sino que es un conjunto lleno. Dentro de ese estar, el quechua no está solo, está con su comunidad, está con su naturaleza, está con su tierra y está con sus símbolos, con todo. Para el quechua, como para los pueblos originales cuando vimos la filmina, porque de pronto la espiral no es más que un dibujo, una representación, a lo que queremos llegar es al sentido de esto. Y en este dibujo, por ejemplo, que estamos viendo ahora del Yankee, lo que estamos viendo se parece mucho a la espiral sin que lleve su forma, digamos, ¿no? Su forma geométrica, digamos. Sin embargo, es una espiral. Fíjense que hay cosas alrededor que nos están mostrando evolución. No es algo estático, es algo dinámico y está todo ahí adentro. Está la vida, está la muerte, está el sol, la luna, las estrellas, el cosmos y el hombre y sus animales y la naturaleza. Esto creo que es lo más valioso que nos dejó Rodolfo Kusch. Yo estoy realmente muy apasionado leyendo todo lo que me ha llegado, gracias a Mónica y demás. No he leído toda la obra de Kusch, todavía me falta mucho, pero yo creo que con un poco de voluntad que uno le ponga y comience con los primeros libros de Kusch, puedo asegurarles que no le van a dar ganas de dejarlo y van a tener ganas de seguir leyéndolo y de profundizar su pensamiento. Y bueno, no me quería detener más. Muchas gracias a todos. Gracias, Humberto. Bueno, voy a aprovechar esta figura de Santa Cruz de Pachacuti, pero digo, como para retomar lo anterior que no pude grabar y que quede esto grabado, me vuelvo a presentar. Soy Mónica Fernández Braga de la Universidad Nacional de Quilmes y estamos hoy intentando dialogar sobre los símbolos religiosos, básicamente, pero tomando la palabra religión desde otra perspectiva y no tanto de lo que hace a la institución religiosa, sino lo que tenemos de religión los seres humanos, ¿no? Desde ese lugar, esto que parece tan
que tenemos que dialogar desde de entrada, que a veces tenemos un problema de traición del inconsciente, si se quiere, ¿no? Acá, en la figura del indio Santa Cruz de Pachacuti, no está solo el hombre, ¿sí? Está el hombre y la mujer, si le prestan atención, ¿no? ¿Por qué? Porque para las poblaciones incaicas, básicamente, que son las que de donde heredamos esta figura del yamqui, el yamqui no era, el yamqui era como una especie de noble, ¿no? Que se dedicaba a, de algún modo, a trabajar en pos de los comentarios que tenían que ver con la conservación de la cultura, ¿no? Entonces era una persona de algún modo instruida. Desde ese lugar, claro que no quería soltar, como decía Humberto, toda la información al padre Ávila, pero sin embargo quería dejar en claro que su sistema cosmogónico, su mito de creación, ¿no? Su mito, lo más originario que tenemos los seres humanos, tienen que ver con algo que podríamos pensar como dualismos, pero que en realidad son diarquías, como me ha corregido un colega boliviano en alguna oportunidad. ¿Por qué son diarquías? Porque no hay una jerarquía unívoca, sino que las jerarquías o la organización de la familia, del hogar, de la producción, de lo que sucede en la vida de esas personas, es llevada adelante por el hombre y por la mujer. Así como todas las deidades son múltiples, también el tema de la organización familiar o del mandato, si ustedes quieren, de la familia, del clan, tenía que ver con algo parejo, ¿no? No había alguien que dominara. Eso es interesante dejarlo en claro. ¿Y por qué no había alguien que dominara? Porque en realidad en la naturaleza, y esto es lo básico de la simbología, ¿no? En la naturaleza hay múltiples diarquías, el cielo y la tierra, el sol y la luna, la pacha, como decía Humberto, y las vegetalidades, ¿no? Es decir, la pacha por sí sola, que vendría siendo la diosa de la tierra, no puede hacer crecer al fruto, ¿no? Se necesita de la semilla, y se necesita del agua, y se necesita del sol, y se necesita del descanso que provoca ese camino del sol. Con lo cual, nada es posible en la naturaleza si no es en ese vínculo diárquico, ¿no? De movimiento de a dos, ¿no? De un manejo, de un mandato de a dos. Esto es bien importante. Por eso digo que que Cuyo está a la vanguardia del paradigma descolonizador de la inteligencia. Porque su forma de comprender la cultura o la geocultura, como le llama él, de las poblaciones originarias, populares, campesinas, tienen que ver con esa figura o esa categoría, como decía Humberto, del estar, ¿no? El estar no implica, como decía bien Humberto, que es algo estático, porque el estar, ¿dónde? El estar, dice Kusch, en el paisaje. Ese es un estar siendo. El paisaje puede ser una montaña, un bosque, una selva, una ciudad, ¿no? Porque incluso cuando él inicia su primer libro, que es La seducción de la barbarie, y el subtítulo es lo que más me gusta, Análisis herético de un continente mestizo, comienza hablando de la ciudad, porque él es un porteño, era un porteño. Entonces él mira el mundo desde su porteñismo. Ahora, cuando comienza a comprender que existen otros paisajes, ¿no? Que existe otro modo de estar, eso es cuando puede realizar su trabajo de campo y comprender que existen otros modos
¿sí? Otros modos de vivir, otros modos de comprendernos. Sin embargo, esos modos de comprendernos siempre tienen que ver con el avance entre el hombre, la mujer y el fruto, ¿no? Esto que parece que a algunos les hace ruido porque habla del fruto, pero cuando habla del fruto es pensar en la reproducción humana, ¿no? En quien está o quien está en ese paisaje y necesita reproducir ese alimento, reproducir esa humanidad o esa compañía, ¿no? Me parece que hay mucho para dialogar en esto de las diarquías en las que, si bien es cierto que Kush no pone una dialéctica en el sentido más hegeliano de que hay una síntesis, pero sin embargo encuentra algo así como una relación dialéctica entre la cosmogonía ancestral y la cosmogonía que tenemos por ser mentes colonizadas, y colonizadas a partir sobre todo de la imposición de la religión cristiana, y no solo la cristiana, sino la católica, que es aún una de las más tremendas, si se quiere, ¿no? Porque organiza iglesia, organiza la política a partir de la espiritualidad. Esto no lo dice Kush, pero lo deja implícito en su relato de pensar el vínculo entre seres humanos, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas dualidades o diarquías, dice Kush, en las poblaciones originarias, esto lo interpreta de sus múltiples trabajos de campo, en las poblaciones originarias, hay algo así como una fagocitación, va a usar esa palabra, esa categoría Kush, porque quiere alejarse de aquello que nos dice la antropología clásica, que tiene que ver con el sincretismo religioso, ¿no? Nos dicen cuando uno visita las iglesias de la zona de la América del Sur, que de algún modo lo que hicieron los pobladores originarios, gracias a la venida de la cristiandad y la proliferación de la evangelización poscolombina, de la organización colonial o de la conquista, nos han enseñado que eso era un sincretismo religioso de algún modo, ¿no? Kush dice no, es una fagocitación. ¿Y quién fagocita a quién? ¿Quién asimila a quién? ¿Quién se come a quién? Es el poblador originario, y por eso no pierde su espíritu ancestral, no pierde esa posibilidad se deja ser una mente mestiza, pero una mente mestiza que fagocita lo europeo, lo fagocita para poder habitar ese mundo de algún modo, ¿no? Digo, podríamos hablar horas sobre el tema, pero me parecía importante dejar en claro que el símbolo, ¿no? El símbolo de la religiosidad ancestral, de la religiosidad en términos, otra vez, ¿no? De lazos de amistad, de lazos eróticos, en el sentido de lazos de amor, tiene que ver con un mandato equilibrado, ¿no? Parejo, que va de la mano en principio, del hombre y la mujer. Pero existen otras múltiples diarquías que en algún momento, va a decir Kush, y por eso parece interesante todo esto que nos venía contando Humberto respecto de la espiral, ¿no? Porque asimila luego el pensamiento ancestral en el sentido de lo mandálico, ¿no? Habla también de esas figuras del yin y el yang, pero también de lo mandálico. Si bien es cierto que lo mandálico no termina siendo una espiral, pero sin embargo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa continuidad que nos mostraba en otras espirales, Humberto, que es bien interesante. Entonces, en el estar hay cosas, y lo digo bien, hay cosas, ¿no? Hay cosas que nos rodean, pero son cosas que tienen vida propia, tienen luz propia. Y desde ese lugar, entonces, en ese estar, vamos
si nos permitimos que esas cosas, al mejor estilo de la fenomenología, nos iluminen, de algún modo vamos a ir interpretando o vamos a querer acceder al conocimiento de esas cosas, ¿no? Entonces desde ahí parecía importante pensar en el símbolo como algo característico, como lo más originario de la humanidad, ¿no? Y del pensar humano, si se quiere, ¿no? Si lo pensamos en términos de Kush, nos va a decir, bueno, a partir de ese estar va a haber una serie de símbolos, ¿no? U operadores seminales, le va a llamar él, porque habla de la seminalidad. Esos operadores seminales son los símbolos que hay a nuestro alrededor y que nos permiten ser de tal o cual manera, ¿no? O actuar para evitar la palabra ser. Como ustedes saben, la palabra ser, y como bien decía Humberto, es una palabra que nos viene de la filosofía de la modernidad, ¿no? Y en la filosofía de la modernidad, aunque nos señalan que esa filosofía está construida en torno a la filosofía de la Grecia clásica, no obstante, de algún modo se va tergiversando esta cuestión del ser, ¿no? Entonces lo que quiere Kush es encontrar un símbolo más originario, quiere ir a lo más originario del pensar humano y sobre todo con la necesidad de buscar o ante la necesidad de encontrar, más que de buscar, un pensamiento propio, ¿sí? El pensamiento de nuestra América, el pensamiento que está atado a la tierra y que está atado al estar. Y por eso se corre del ser, porque dice que lo más originario es el estar. Incluso en sus últimos textos, en el esbozo de una antropología filosófica americana, él habla de ese pasaje del estar al ser que se produce también en suelo europeo, ¿no? En ese paisaje europeo. Y se produce, entonces se deja de lado el estar y se comienza a trabajar a partir del ser, o de imponer la visión del ser, ¿no? El ser como lo que es, el ser como lo que está. Uno tendería a pensar que se puede modificar eso, ¿no? Pero en realidad lo más importante para el pensamiento en Kush es esta categoría del estar, y sobre todo del estar siendo. Por eso es que no es estático, sino que es dinámico, ¿no? Es algo dinámico en el estar con las cosas que están a nuestro alrededor, sean bosques, otra vez, montañas, e incluso útiles, ¿no? Como tenemos en este momento, estamos frente a un aparato tecnológico y sin embargo estamos trabajando de manera conjunta. Entonces, tiré demasiada información, pero bueno, de algún modo era con la intención de invitarles a dialogar y de invitarles a leer la obra de Kush, porque parece que es, en su corta vida, en realidad, no se ha dedicado a otra cosa más que a pensar en cómo fundamentar un pensamiento nuestro americano, ¿no? Y encontró que ese pensar nuestro está atado a la tierra y a las cosas que están a nuestro alrededor, a nuestro paisaje. Y que podemos seguir siendo mestizos, pero que sin embargo en ese mestizaje intelectual no nos vamos a olvidar de nuestra raíz telúrica, ¿no? Ahí se escucha una música. Escucho una música por ahí, a ver si alguien me ayuda a saber de dónde viene. Estás muteada, Claudia. Está por ahí, Jimena. Bueno, ahí cortó la música aparentemente. Bueno, No, perdón. Si quiere alguien hacer alguna pregunta o algo, y si no, si están por allí, que me pareció que ya habían entrado. Dejamos un pequeño espacio para las preguntas, si alguien quiere preguntar algo o algo. Y después, bueno, si están por allí.
Bueno, ¿por qué? Porque teníamos una sorpresa, ¿no? Íbamos a cerrar en realidad con unos compañeros y compañeras que trabajan con música ancestral o no, perdón si no lo comprendí bien, pero pienso que se trataba de eso y que, bueno, como de algún modo el arte forma parte de esto que nos trajo Humberto, de los símbolos de la espiral, de todas maneras, es como pensar en eso, ¿no? Pensar en esa ancestralidad. Ahí la veo a Claudia como con ganas de contarnos algo sobre la simbología, ¿no? Ahí lo tengo a Nogueira. Adelante, Claudia, el micrófono es tuyo. No, yo no tengo tanto para contar, como han dicho ustedes, que ha sido una expresión así magnífica, pero solamente comparar, porque esto viene desde las culturas más americanas, ¿no? Amerindias, pero yo me dio en todo momento por recordar y por pensar a un escritor que se llama Rupert Sheldrake, que él trabaja con los campos morfogenéticos. Y eso dio base a poder entender cómo hay como un lugar en el Akasha, vaya a saber dónde, donde se graba toda la información de cada una de las culturas y también de cada una de las familias. Los que somos terapeutas sistémicos familiares, como puedo ser yo, consteladora familiar, utilizamos la teoría de Rupert Sheldrake para pensar en que lo que ocurre, por ejemplo, en un círculo, que también lo hacemos en círculo grupal, tiene que ver con que baja una información. Pero también me acordaba de Castaneda, ¿no? Yo practico los pases mágicos, la tensegridad de Castaneda, una gimnasia muy particular de él, y también hay algo de esto, ¿no? De cómo en todas las culturas se habló del espiral, lo vi en Turquía, por decir, en lugares así de lo más remotos, lo vi en Polinesia, lugares rarísimos. Digo, me parece que tenemos mucho para estudiar y para ser humildes, ¿no? Frente a tanto conocimiento que realmente no podemos abarcarlo con una sola lectura, con una sola mente, pero que posiblemente muchos intelectuales han estado unidos, ¿no? En sus búsquedas. Solo esto, no solo Jung, digo, como nombraron al principio, sino tantos otros. Gracias, muchas gracias, Claudia. Digo, debe haber algo también en esa información general, como hablabas vos, no recuerdo la palabra que utilizaste. Los campos morfogenéticos. No, usaste otra, achacas, acacias. En el akasha, como en el séptimo. Sí, eso viene del budismo. Sí. Bien. Bueno, pero vos fíjate que no es europeo, ¿no? Entonces lo que nos dice Cuye es justamente eso, ¿no? Que el estar es una categoría ancestral, pero actual también al mismo tiempo, en todas aquellas religiosidades, entre comillas, o espiritualidades, si quieren, que no han sido de algún modo y que no recibieron esa imposición hegemónica del mundo occidental, ¿no? de Europa, en líneas generales, de ese mundo occidental europeo, ¿no? de todo el espíritu de la conquista. Esto que nos decís vos es bien interesante porque nos permite pensar en el surgimiento, ¿no? de otras, no sé, se me ocurre de la física cuántica, ¿no? Cómo la física cuántica de algún modo nos fue brindando la posibilidad de pensar en una espiritualidad distinta que hubiera sido imposible en el siglo XX, ¿no? Entonces, no podemos hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Y lo más importante no es solamente rescatar lo de espiritual que tenemos los seres humanos, sino también en pensar en cómo llevamos toda esta nueva información a la academia, ¿no? Para que la academia de algún modo, no digo que deje de ser
eurocéntrica, pero que permita el ingreso de otras formas de conocimiento, ¿no? A eso me refería. Así que muchas gracias, Claudia. Si querés decir algo más, el micrófono es tuyo, tranquila. No, no. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Humberto, ¿querías agregar algo? No, me pareció muy interesante lo que estaban diciendo. Solo algunas reflexiones en cuanto a lo académico, ¿no? Es un tema que ya habíamos hablado en alguna oportunidad. Lo importante que sería, digo, para la parte educativa, la parte de los estudiantes, que pudieran profundizar este tipo de pensamientos, ¿no? Y de otros pensadores como él, que valorizaron tanto todo un pensamiento que uno le llama ancestral y muchos lo confunden con primitivo, pobre o inexacto, y toda esa serie de adjetivaciones que uno puede llegar a hacer si no está imbuido de un modo de pensar que por muchos años nos vino exportado de afuera. Y qué importante es poder integrar esto, este nuevo modelo de pensar de Rodolfo Kusch y de otros autores, como estoy diciendo, a los estudiantes, y mostrar otro tipo de filosofía, una filosofía más nuestra, que nos identifique un poco más de cómo somos, qué es lo que queremos y dónde estamos. Así que bueno, esa era mi reflexión. La verdad que me interesó bastante lo que estuvieron hablando todos. Sí. Queda abierto el micrófono, obviamente, para el que quiera proponer algo. Sí. Ahí está Silvia Tadei, que estaba levantando la mano. Adelante, Silvia. Tenés que desmutearte porque yo te muteé porque había un ruido atrás de tu... No había nada en mi casa porque está todo en silencio, vivo solita. No, quería hacer un breve pasaje respecto a la simbología y la espiral. Yo viví 3 años en Perú. Quería hacer un puente, si se quiere, entre estas construcciones y lo que vos planteabas, Moni, y llevarlo a la educación popular, digamos, el movimiento freiriano acerca de la construcción del conocimiento respecto a esta cosmovisión donde justamente nunca estamos en el mismo lugar, aunque nos parezca que sí lo estamos. Siempre la construcción del conocimiento también es espiralada y la cosmovisión y la integración de naturaleza, fenómenos políticos, fenómenos culturales, fenómenos sociales, la religiosidad. Entiendo yo que toda esta religiosidad judeo-cristiana tiene un gran peso en nuestras culturas. Me interesa mucho en esa dialectización, ¿no? O diarquías, como te planteaban, que realmente en la sierra, en los Andes peruanos, en la costa, hacia el norte, en el límite con Ecuador, hacia el límite con Bolivia, las culturas, digamos, permanecen muy ligadas a una complementariedad. Otra compañera lo planteaba, y bueno, yo quería hacer esa relación entre la construcción del conocimiento en espiral con la cosmovisión amerindia, originaria, natural, nativa, y la mixtura y esta necesidad que tenemos por lo menos de repreguntarnos por qué modo el conocimiento, la construcción del conocimiento sigue siendo
tan, pero tan de traspolación y didactización eurocéntrica. No hay una duda, no hay todavía una forma de aproximar lo propedéutico, lo academicista, hasta en el nivel primario, en jardín, estas cosas, ¿no? Bueno, eso quería plantear, la importancia de empezar a cuestionar todo proceso académico, cuestionar, preguntar, no estoy diciendo imponer, ¿no? La literatura de Cuyo es un ingreso muy importante en las aulas, sobre todo antes del ingreso a las universidades, con los chicos de quinto, sexto, cuarto año, tan importante. Eso. Gracias, Silvia. Ahí Elvira acaba de levantar la mano. Elvira, ¿dónde estás? No te vemos. Gracias, disculpa, no está funcionando muy bien mi cámara. Voy a dejarlo así sin cámara, pero antes que todo me presento, Elvira Martínez Salomón, de la Universidad Autónoma Indígena de México, y estamos en el estado de Sinaloa, en el norte de México, para ubicarnos aproximadamente a 9 horas de Estados Unidos. Parte de mis investigaciones, bueno, primero quiero felicitar al expositor, a Humberto Toriglia, por la exposición. Me parece realmente muy interesante, y a Mónica también por tu participación. Todas muy interesantes, la verdad. Mi tema de investigación son los pobladores originarios, y parte de lo que les quiero compartir es que estuve yo en mi tesis doctoral realizándola en Nuevo México, en Estados Unidos, en relación con el grupo étnico apache. Y curiosamente, en algunos de los cerros en Estados Unidos, en Nuevo México, existen estos petroglifos en espirales. También aquí en Sinaloa, y cómo vemos que este grupo étnico es apache de otro país, al margen que hubo un tiempo que eran terrenos de México, pero bueno, son indígenas que datan, no sé, del siglo XIV por allá. Y estamos aquí en Sinaloa, en la zona norte. Hay una pequeña ciudad que pertenece al municipio del Fuerte, que es El Fuerte, donde también contamos con estos petroglifos muy parecidos. Entonces, lo comento porque me parece muy relacionado todo, tanto en toda América, porque sé que también están en Turquía estos petroglifos. Sabemos que los indígenas, nuestros antecesores apaches, pues caminaban grandes distancias a pie y podían haber ido dejando rastros de algunos mensajes, pero ya me parece demasiado lejos, ¿no? Para que hayan hecho estas travesías. ¿Qué tipo de comunicación tendrían nuestros antecesores que podían escribir los mismos petroglifos en diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas? Sí, me sorprende mucho y agradezco la presentación. Y era mi comentario. Si me permiten, gracias, Elvira. Adelante. Y es muy cierto lo que refieres, Elvira. Yo me guardé un pedacito de una frase de un texto de Jung, perdón, que en el famoso libro de él sobre la simbología del hombre, ¿no? Dice textualmente, esto un poco explicando, Elvira, el por qué, a pesar de tanta distancia y a pesar de diferentes tiempos, este dibujo, este símbolo de la espiral aparece en diferentes culturas ancestrales, prácticamente con un mismo sentido holístico, dual, universal, cosmogónico y cosmogólico, ¿sí? Jung dice, así como el cuerpo humano representa todo un museo de órganos, cada uno con una larga historia de evolución, igualmente es de suponer que la mente
está organizada en forma análoga. No puede ser un producto sin historia, como no lo es el cuerpo en el que existe esa mente. Esta psique inmensamente vieja, ancestral, forma la base de nuestra mente, al igual que la gran parte de la estructura del cuerpo con el que se basa la forma o el modelo anatómico general de los mamíferos. Es decir, lo que Jung está explicando acá es que hay una historia, un pensamiento, una idea que está formada desde lo original, lo mismo que está formado toda la célula de nuestro cuerpo humano. Y en este sentido, hay una idea que el inconsciente en algún momento lo trae a la superficie y lo muestra. Y el indígena, el aborigen, lo identifica, lo dibuja y lo representa. Casualmente con un significado muy similar cuando prácticamente no existía una comunicación entre estas diferentes culturas. Por eso, gracias Elvira, es muy válida la apreciación tuya y este era el aporte que yo les podía dar al respecto. Bien. Tiene levantada la mano Alonso Carvalho y Nehuen Sosa. Alonso y luego Nehuen. Sí. Hola Mónica, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Alonso. Bien, Humberto. Yo voy a hablar en portugués para hacer un momento um momento intercultural, né? Para garantizar a interculturalidade. Então, escutei muito bem a sua exposição, professor Humberto, professora Mônica, e primeiramente minhas felicitações aí pelo trabalho, e primeiramente gostaria de convidá-los, né, invitá-los para amanhã às 7h30 da noite, também vamos fazer uma discussão para celebrar o centenário de Rodolfo Kusch aqui em minha universidade, juntamente com o grupo de pesquisa, o grupo de investigação, às 7h30 da noite, horário de Brasília. E outra coisa, também gostaria só de compartilhar um pouco as reflexões que eu tenho feito a partir do pensamento de Kusch, para pensar a educação, sobretudo nos momentos da formação de professores. Porque inspira muito o pensamento do Kusch, inclusive a modificarmos as nossas práticas docentes na sala de classe, né, na sala de aula. E a gente percebe, professor Humberto, que hoje a escola moderna é marcada por uma sala, um salão de aula quadrado, né, ou retangular. E a nossa cultura, como você expôs muito bem, e o Kusch trata isso nos seus textos, esse pensamento mandálico, esse pensamento cosmogônico, esse pensamento circular, que muitas vezes nós não levamos para as nossas escolas, né? E talvez esteja aí um diagnóstico muito bom para que a gente possa, inclusive, mudar a escola, inclusive na ocupação e na construção do espaço físico, né? Então, é inspirador essa reflexão, porque talvez as nossas crianças, os nossos alunos e nossos estudantes, as nossas estudantes, resistem à escola, porque é uma escola que, na sua história ancestral, no caso do Brasil e também da América Latina, dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, aqui no Brasil, os povos negros, eles são marcados, a sua história, a sua cultura, por um pensamento e uma prática, né, de vida circular. E nós implementamos uma escola quadrada, né, quadriculada, retangular,
E aí me parece muito semelhante às prisões, às fábricas, né, às igrejas, e talvez a gente poderia começar, né, pensar a partir de uma filosofia da educação circular, mandálica, né, a fazer provocações, a problematizar a essa escola, que talvez, inclusive já no seu espaço arquitetônico, no seu espaço físico, possa sofrer uma mudança. A gente sabe o quanto que as crianças gostam do espaço livre, desse espaço amplo, que a dimensão, o olhar, né, a mirada circular permite fazer. E quando nós restringimos, delimitamos, criamos uma fronteiras no espaço escolar, ele vai também criando fronteiras na criatividade, na capacidade de aprendizagem dos nossos estudantes e das nossas estudantes. É só uma provocação, eu gostaria de ouvir vocês acerca disso. E a outra questão é a questão da semídia, né, das sementes, aqui no português, né, das semídias. Eu lembro muito do texto do Kant, né, o texto acerca da pedagogia, no Brasil traduzido sobre a pedagogia, onde ele vai falar que a formação humana se dá a partir de que a educação, que o homem, né, é a única criatura que precisa ser educada, porque nós estamos com sementes de humanidade, semídias de humanidade plantadas em nós que precisam ser cultivadas por meio da educação. Eu acho que esse diálogo é interessante também com o pensamento ocidental de maneira geral, que eles também traz algumas ideias, né, contundentes, que o Kucher é muito respeitoso com toda a tradição filosófica, desde o grego até hoje. A gente vê várias citações de pensadores europeus, ele não tem nenhum problema com isso, e sobretudo essa ideia do Kant, que eu ainda não encontrei no pensamento do Kucher, essa ideia da semente, da semídia, que consta nesse texto do Kant, pensar também a partir daí que os nossos estudantes, nossos estudantes, nossos alunos e alunas também são sementes que precisam e podem ser cultivadas. Agora não podem ser cultivadas da maneira que nós cultivamos hoje, num pensamento quadriculado, muitas vezes delimitado, que impede a criatividade, né? Uma vida plena, como vocês trataram já aí, inclusive com essas figuras maravilhosas que traz a ideia da expansão da vida, né, da nossa existência. E isso é muito rico, tá bom? Eu só gostaria de compartilhar um pouco isso. Eu tenho trabalhado, insistido com os meus alunos aqui nos cursos de formação de professores, e é muito bom, né? Então, é isso. Eu queria agradecer e desculpe aí pelo tempo ocupado aí na minha fala. Um grande abraço para vocês e parabéns mais uma vez pelo evento de hoje. Um grande abraço. Gracias, Alonso. Bueno, no sé si, Humberto, si lo dejamos hablar a Nehuen primero y después, o querías decirle algo. Yo tengo algunas cositas, pero sobre todo por esto que decía Alonso sobre el círculo, ¿no? Claro, no, es muy válido lo del círculo porque está hermanado el dibujo, la simbología, el significado de la espiral con el círculo. Y bueno, ya sabemos lo que ha significado y significa el círculo en las culturas ancestrales, así que sí está totalmente de acuerdo con lo que decía Alonso. Un placer escucharlo, sí. Bien, sí, yo también quería agradecerle a Alonso porque, de algún modo, claro, pensaba también en aquel famoso círculo de la cultura, ¿no? Del que nos ha enseñado Freire, ¿no? ¿Por qué motivo pensar en una formación circular, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención que, bueno, que Alonso, un brasileño, esté interesado en la posibilidad de que las escuelas sean circulares y no cuadriculadas, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque nuestra vida se cuadricula de algún modo, con las calles, con las viviendas, ¿no? con nuestra vida.
y tal vez eso sea lo que oprime nuestra posibilidad de ser un poco más creativos, ¿no? Así que me pareció bien interesante esa propuesta del aula circular. Me quedé enganchada con eso. Gracias, Alonso. Bueno, le dejo la palabra a Nehuen. Sí, adelante, Humberto. Aparte, digo, para completar un poco esto de lo circular, hiciste muy bien en rescatar la figura de Paulo Freire, que si bien es cierto, no trata el tema de la simbología, en especial está más preocupado en la interculturalidad y en la enseñanza y en la pedagogía. Sin embargo, fíjense con esto del círculo y de la enseñanza en círculo, lo que dice Paulo Freire en Pedagogía de la Autonomía. Paulo dice, quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, enseña al aprender. Quien enseña, enseña alguna cosa a alguien. Y fue que aprendiendo socialmente, como históricamente mujeres y hombres, descubrieron que era posible enseñar. Fíjense en este texto cómo hay un círculo perfectamente dibujado y estamos hablando de lo pedagógico, ¿no? Así que completamente de acuerdo con Alonso. Gracias por esto, sí. Nehuen, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento. Mi nombre es Nehuen Sosa, soy secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de Provincia de Buenos Aires, compañero de la Falcone de Humberto, y bueno, agradezco que me haya pasado la data, porque la verdad que no se ve nada de esta serie de charlas que se vienen dando, esta serie de encuentros. Agradezco a vos, Mónica, bueno, la verdad que lo que estuvieron diciendo es muy valioso, porque yo lo veo todos los días en mi laburo. Yo laburo con comunidades indígenas, y primero, obviamente, el desconocimiento total de la población. Cuando digo que hay comunidades indígenas en la provincia de Buenos Aires, obviamente que se quedan asombrados y asombradas, porque piensan que nada, los indios o las indias, como lo llaman, están en el impenetrable y desnudos o con taparrabos. Después la cuestión, bueno, obviamente de los símbolos, la cultura y el idioma también, ¿no? Que nosotros del Consejo, justamente con el INAI, también venimos batallando más que nada con lo que es el idioma, para que se reconozcan las diferentes lenguas, para que se reconozcan y se puedan hablar, se puedan enseñar también. Y obviamente la cultura, ¿no? La cultura es exactamente lo mismo. Si bien se celebran, yo vengo ahora de un Inti Raymi, por eso estaba manejando la celebración del solsticio de invierno, pero queda en lo folclórico, y creo que el salto cualitativo que debemos dar, ese salto de calidad, es no dejarlo solamente en lo folclórico, sino de alguna manera institucionalizarlo. Que es lindo ver a una persona vestida con las ropas tradicionales, hablando el idioma, celebrando la Pachamama, el Inti Raymi, pero va más allá de eso la cultura de los pueblos indígenas de Argentina y de la región. Tienen conocimientos, saben cómo trabajar la tierra, saben de qué manera sembrar ciertas plantas, de qué maneras esas plantas pueden curar o no pueden curar, saben cuándo cazar, cuándo cosechar, cuándo criar el ganado, cuándo no criarlo, y obviamente respetando siempre la naturaleza. Y después, bueno, obviamente yo noté algunas cosas en relación a lo que decían, la dualidad, ¿no? Que tan importante en estos tiempos de machismo, lo que los pueblos indígenas, tomo las palabras de ustedes, lo que decían, ¿no? La dualidad, que eran hombres y mujeres, era la pareja siempre, y la circularidad, ¿no? Por eso en las celebraciones del Inti Raymi y de la Pachamama, la ronda, se hace una ronda, y eso significa que el poder también es circular, el poder va traspasando de hermano y hermana a hermano y hermana también. No es piramidal como lo conocemos nosotros, no es el pensamiento único también, y no es un pensamiento occidental o eurocentrista que nos coloniza. Y con respecto al respeto también, ¿no? de la naturaleza, del respeto que se tiene hacia los otros seres, no solamente a los seres humanos, sino a los animales también. Eso rescatamos bastante nosotros, y tratamos que se pueda entender que nosotros somos parte de la Pachamama, somos parte de esta tierra, y debemos cuidarla,
por más que seamos seres pensantes, que podamos transformar la naturaleza para beneficio propio, es importante cuidarla. Creo que este sistema capitalista obviamente cercena estos conocimientos en pos de acumulación de riquezas y de maximización de la tasa de ganancia, pero se está dando, por lo menos lo que puedo apreciar yo en estos últimos tiempos, un conocimiento un poco más profundo, un conocimiento un poco más abarcativo en relación a lo que son los pueblos indígenas. Por lo menos la población de a pie, por decirlo de alguna manera, sabe lo que es una huipala, o en algún momento puede saber lo que es una bunufoye, que para nosotros es un montón. Y obviamente, vuelvo a repetir, no solamente dejarlo en lo folclórico, sino también aprender de ellos. Son muy sabios las hermanas y los hermanos, tienen mucha sabiduría, tienen mucho que enseñar, y obviamente apostamos nosotros, particularmente desde el rol que me toca ocupar a mí en este rol de funcionario público, apostamos a la descolonización, al pensamiento propio, al pensamiento crítico. Y obviamente apostamos a una educación intercultural, muy difícil llevarla a cabo, si bien hay una ley que existe, pero es muy difícil llevarla a cabo porque siempre nos encontramos con las trabas económicas y también políticas de desconocernos. Y creo que ese proceso de reconocer nuevamente, de reconocer lo que había en estas tierras, quienes caminaron y quienes caminan también, ¿no? Porque a veces también hablamos en tiempo pasado, y vuelvo a repetir, en provincia de Buenos Aires existen 109 comunidades indígenas que siguen practicando su cultura, su lengua, su circularidad, y a veces queda como que ellos murieron, vinieron, los masacraron, los exterminaron y no existen más, sin nada que ver. Siguen estando, seguimos estando, somos muchos, somos muchas, pero somos invisibilizados, invisibilizadas. Y eso creo que es la tarea que debemos llevar a cabo en cada lugar que nos toque, ya sea en la universidad, ya sea como empleado público, ya sea como militante político, lo que sea. Creo que ese es el gran desafío que tenemos en estos tiempos. Les agradezco muchísimo, espero que se siga repitiendo esta serie de charlas, y les hago una invitación. El jueves 30 de junio creo que es la primera vez que se va a celebrar el Inti Raymi en la Universidad Nacional de Quilmes, así que quedan invitados a las 16 horas. Muchas gracias. Gracias a vos, Nehuen. Excelente, sí, claro. Claro que hay que evitar folclorizar, porque, digo, por eso hablaba en términos de religión, ¿no? De religarnos. Necesitamos religarnos, y necesitamos que ese religarse nos llegue desde lo que nuestra ancestralidad o nuestros saberes ancestrales nos han inculcado, y que la imposición eurocéntrica de algún modo fue quebrando eso, ¿no? No, claro, hay mucho que aprender de las poblaciones originarias. Y gracias por la invitación. Vamos a ir a la celebración. Gracias. Bien, ¿alguien más estaba con ganas de hablar? Si no, Claudia, podemos pasar al arte. Hoy tenemos arte. ¿Están? Sí, estaban recién. Acá están, ahí están. Ahí está Taquiri. Ay, no los veo yo de acá, por eso. Ahí están. Perfecto, sí, no los veía. Bueno, nada. Son dos. Aceptalos, gracias. Yo les doy las gracias y corto el micrófono, así Claudia lo presenta. Gracias por acompañarnos. No, yo les agradezco un montón. Siempre están bien predispuestos a acompañar en estos espacios que son muy ricos y de compartir. Ella es Jimena y él es Guido, forman el grupo Taquiri. Nada, ¿qué decir de ellos? Yo los quiero, así que no puedo decir nada más que eso, ¿no? Que los quiero, y que además son personas formadas académicamente, son músicos, tienen unos trabajos que yo ahora les voy a dejar el link de sus páginas, porque todo lo que hacen lo hacen de calidad,
sienten lo que hacen, realmente yo los conocí, tuve la suerte de conocerlos en esta unión que de alguna manera enlaza a los pueblos indígenas y a nosotros también, ¿no? De alguna manera en la Universidad de Quilmes, cuando nos convocaron para formar parte de Opinoa, que intentamos acompañar a los pueblos indígenas nada, en esta lucha por el reconocimiento de sus tierras, visibilizar sus causas, ¿no? Todo el año pasado y este año estuvieron, por ejemplo, frente al Congreso reclamando por sus derechos por la tierra comunitaria, ¿no? Bueno, en ese hermoso encuentro que de alguna manera la Pacha, digo yo, nos encontró, los pueblos indígenas hicieron esto, y bueno, nada, yo ahora les voy a dejar sus redes como para que los conozcan. El último trabajo, uno de los últimos de los tantos trabajos, porque tienen muchos trabajos, que es La leyenda del monte, relatos de la enseñanza del pueblo tonocote, es imperdible. También revisando sus redes como para poder compartir algo que ellos han creado, que tiene que ver con el solsticio de invierno. Hay una canción plural allí que van a encontrar que es una belleza. Así que, sin más, nada, les damos la bienvenida a Jimena y a Guido del grupo Taquiri. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Claudia, muchas gracias por la invitación, la verdad que No, es súper ustedes. interesante todo lo que fueron comentando. Para nosotros Push es un autor súper importante y como bien decían, ya no me acuerdo si Elvira, bueno, todos un poco, ¿no? Es muy importante recuperarlo en todos los niveles de enseñanza. Todavía hay mucho para repensar de lo que nos dejó de su legado. Y también, bueno, muchos autores posteriores y autoras que se han inscrito en esa corriente de pensamiento y han recuperado muchos de sus aportes y reelaborado y profundizado y demás. Así que, bueno, súper contentos, contento de estar aquí compartiendo con ustedes a través de la música. Así que un poco lo que vamos a hacer una muy breve intervención. Primero que nada queremos saber si nos escuchan bien. ¿Me están escuchando bien? Asientan así como... Volumen. Cualquier cosa que no lleguen a escuchar en algún momento nos interrumpen, nos dicen, porque bueno, cosas de la tecnología puede pasar. Vamos a compartir primero un danzante ecuatoriano que le pertenece a Benítez y Valencia. Se llama Vasija de Barro, y un poco la intención, ¿sí?, de este tema, que van a ver que es una belleza poéticamente, musicalmente, es reflexionar sobre la interculturalidad, pero una interculturalidad que sea un poco crítica, ¿no? Una interculturalidad que no se convierta en una categoría vacía, sino que realmente nos lleve al desafío de la interculturalidad, como bien por ahí decía Nehuen y como han dicho otros y otras compañeras hoy. Es un desafío que implica también cuestionarnos cuestiones que tenemos muy naturalizadas, como por ejemplo el corpus legal que nos normativiza, y esta canción un poco habla de cómo enterramos y veneramos a nuestros ancestros. Tenemos muy naturalizado que un ser querido muere y tenemos que hacerle un funeral, y bueno, están las opciones que la ley de alguna manera habilita, pero esa ley es la misma que inhabilita otras expresiones culturales y otras formas de venerar a los ancestros, como es la que se hacía y la que también se continúa haciendo en algunos lugares de Latinoamérica, que es la de enterrarlos en vasijas de barro. Entonces, poder cuestionar, bueno, que esas leyes que uno las tiene tan naturalizadas son cosas que no estaban preestablecidas, ¿no? No bajaron un día del cielo, sino que detrás de eso hay también, bueno, agencia social específica, hay una ideología también muy particular y genera efectos también particulares muy, muy específicos en las formas que tenemos de relacionarnos y las posibilidades que abre o cierra. Entonces, bueno, vamos a ir sin más con este tema que se llama Vasija de Barro. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida me cubra tras una cortina de años, cuando la vida me cubra tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, vasija, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, vasija, vaso de barro. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. En mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. En mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Bueno, y se escuchó bien, se escuchó bien todo. Bueno, era la prueba de fuego. Bueno, eso un poquito, eso fue Vasija de Barro, Benítez y Valencia. La verdad que estaba pensando también en esto que decían, ¿no? del Chachahuarmi, esta complementariedad que presenta el mundo andino, ¿no? Y Nehuen que lo ubicaba como, bueno, como, si se quiere, no sé si una respuesta, pero algo que nos permite problematizar, ¿no? Las cuestiones de género que hoy en día están tan, digamos, a flor de piel, que está buenísimo también. Y estaba pensando que en Bolivia, ¿no? Que es un país que la verdad que ha avanzado muchísimo en cuestiones de lo que es derechos indígenas, muchísimo, muchísimo, realmente es un referente continental para mirar. En principio, cuando antes, ¿no? Antes de 2006, de toda esta gran reforma que se fue dando,
muchas de las comunidades indígenas presentaban como prioridad, por supuesto, sus reclamos con respecto a la etnicidad y al reconocimiento de su diferencia étnica, y ponían en segundo plano, esto dicho, digamos, por las mismas mujeres componentes de las comunidades indígenas, las cuestiones de género, porque entendían que la prioridad era esa, y no casualmente, nosotros venimos trabajando con comunidades indígenas, más que nada del NOA, desde 2011, o sea, ya hace un tiempito, y es un poco lo mismo que fuimos recogiendo en los testimonios, ¿no? Y a partir de que se empezó a dar ese avance en lo legal, digamos, en un avance en derechos, ¿no? En ampliación de derechos reales, concretos, empezaron a aflorar las cuestiones, digamos, ya de género, ya más, ahí sí, reivindicaciones y reclamaciones de derechos con respecto al género. Entonces, cómo una cosa va habilitando la otra, ¿no? Esto que decíamos, cómo a veces las leyes abren o cierran. Entonces, también empezar la interculturalidad es un desafío de repensarnos a nosotros mismos, repensar los ejes que atraviesan y normatizan nuestra vida entera. Entonces, es realmente, digamos, al asumir ese desafío de la intercultural, es entender que se nos va a mover todo y que está muy bien que así ocurra. Pero bueno, tenemos justamente esta gente que nos precedió, que fue pensando todo esto y que nos dejó todo este legado, como Kush y como tantos otros. Y bueno, ni hablar de las trayectorias de las comunidades indígenas en nuestro continente, que es enorme, muy variada, y que también esto nos deja para pensar, y que también tiene que ver con esta legitimación de diferentes conocimientos, ¿no? Que no sea solo conocimiento, entre comillas, académico, que se produce en las esferas de las academias, sino también este conocimiento que surge de la vida práctica, del día a día, y de pensadores y pensadoras, porque también hay que darles ese estatus, ¿no? De las comunidades indígenas que han pensado esto y tienen hasta conceptos como el chachahuarmi, ¿no? Digo, también como repensar eso, qué legitimidad y estatus le damos a las diferentes producciones de conocimiento. Y ya con esto nos vamos a otro temita que les vamos a compartir, que en realidad es medio un híbrido que hicimos entre dos temas. Uno, la primera mitad es de un tema que se llama Indio, es un balsecito peruano, que le pertenece a Alicia Maguiña Málaga, y ella es bueno, una autora muy prolífica, las invito a conocerla si no lo hacen, porque tiene una obra bellísima, y ella un poco, esta canción se llama Indio, como les decía, trabaja mucho con la categoría de mestizo en sus letras, y con la categoría de indio, ¿no? Como recuperándola. Estamos hablando de ella, es de los 60, esta obra, si mal no recuerdo, es del 63, para ser más precisa. Entonces, eso por un lado, y después tenemos otra segunda mitad del tema, que es del el Takiongoi de Víctor Heredia, que es del 85-86. Entonces, ver cómo también en otras áreas, ¿no? de producción, como la artística, se han recuperado de diferentes maneras todas estas discusiones y preocupaciones que vienen hace mucho. Imagínense, les estoy diciendo más o menos los años para que podamos ver eso, como la tradición que hay también de pensamiento en Latinoamérica, y cómo se van cruzando, ¿no? Estas cuestiones. Entonces también para repensar, y ya que estuvimos hoy hablando tanto de la educación y la necesidad de traer a las aulas, bueno, quizás poder traer también otros lenguajes nos permiten abrir otros sentidos, ¿no? Porque el arte, si hay algo que tiene, es la capacidad de expresar lo que no se puede decir, pero que se puede expresar. Entonces esa, digamos, ductilidad que tiene, me parece también que puede aportar muchísimo a las aulas, justo y cruzando con estos pensamientos. Vamos entonces a Indio y Takiongoi así fusionados. La luz se hizo sombras y nació el indio. La puna se hizo hombre y nació el indio. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada,
cambio sombrío. Ayer montañas, hoy solo escombros, hierve mi entraña cuando nombro. Serás otra vez montañas, habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montañas, habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Ayer montañas, hoy solo escombros, hierve mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montañas, habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montañas, habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montañas, habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Grita conmigo, grita Takyongon, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongon, que nuestra América es India y del sol. Creo en mis dioses, creo en mis vacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en el indio Pachacamán. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi goya y mi combi, lloro mis malquis, hago mi lluvio y en esta pacha quiero vivir. Grita conmigo, grita Takyongon, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongon, que nuestra América es India y del sol. Grita conmigo, grita Takyongon, que nuestra raza reviva en tu voz. Grita conmigo, grita Takyongon, que nuestra América es India y del sol. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo tuve que poner el porque quería que lo escucharan. Yo estaba silenciada y no lo podían escuchar. Gracias. Hermoso, hermoso. Gracias. No sé si hay tiempo para otra, nosotros no tenemos drama, pero bueno, ustedes dirán, Claudia. Yo no tengo problema, el público, el que está presente aquí es el que dirá. Está hermoso, así que adelante. Acá han puesto cosas sobre Alicia Maguiña Vara. Mire, o sea, realmente los invito a escucharla, a hurgar en su obra, porque es muy prolífica por un lado y muy interesante, muy bella, muy lindo lo que ha hecho. Bueno, vamos entonces ahora a despedirnos entonces con este tema, no sin antes volver a agradecerles realmente habernos convocado. Para nosotros es un placer estar acá, no solo pensando grupalmente, ¿no? Colectivamente, compartiendo también diferentes experiencias, diferentes trayectorias, puntos de vista. Siempre uno
y una sale enriquecido, ¿no? de estos encuentros. Vamos a irnos entonces ahora con un tema de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, que un poco ilustra también de manera muy poética, pero vamos a decir, un dolor muy grande que tenemos en Latinoamérica, que es el tema de la tierra y la propiedad de la tierra y de la expropiación de la tierra por parte de quienes, ¿no?, se adjudican esos bienes, que tiene mucho que ver con, por supuesto, el capitalismo, pero incluso antes de eso, ¿no?, la colonialidad. Bueno, Quijano diría la colonialidad del poder en todas sus expresiones. Así que nos parece muy interesante este tema, que se llama Cuando tenga la tierra, y que también es un poco muy linda para explorar el clima de época. Esto fue escrito en los 70, ¿no? Y cómo el campesino, ¿no?, que es la figura central de este tema, es, bueno, quien encarnaba un poco todas esas demandas que hoy le pondríamos étnicos territoriales, ¿no? Pero bueno, cómo esas demandas con otros nombres estaban ya desde hace muchísimo tiempo. Que hayan mutado el nombre, porque bueno, por supuesto las categorías responden a los marcos sociotemporales, ¿no? No quiere decir que no hayan estado antes. Entonces nos parece muy interesante también, de repente las obras artísticas son eso, como testigos de la época, ¿no? Así que bueno, Ariel Petrocelli y Daniel Toro nos traen este tema, Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré.
Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, borraré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré, Bien. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. No sé, vimos que hay comentarios, pero no llegamos a leerlos. Les pedimos perdón. No sé si alguien Sí, tiene dijeron un par de cosas como... alguna pregunta, como que activa el micrófono. Y pidieron la página de ustedes, si alguien la pasó. Sí, Y, la bueno, estuvimos pasando, pero es Taquiri Folklore, Taquiri con K, Folklore con K. Nos encuentran en todas las redes así, de la misma manera. YouTube, Sí. Spotify y Facebook es lo que más actualizamos constantemente. Instagram también. Bueno, felicitan por la voz, por la guitarra, pero sobre todo por la voz. ¡Qué voz! Mujer, dice alguien, ¿no? Y hay alguien que dice, habla de gracias por compartir pensares, sentires y cantares. ¿Sí? Se nos han agregado los cantares ahora. Gracias, muchas gracias. Hermoso, la verdad divino. Había también alguien que preguntaba, Claudia, si podés ponerle la dirección de Facebook, porque quería saber dónde va a estar la grabación, que llegó tarde. La vamos a subir ahí. Bueno, cuando esté se la compartimos. No se la piden a Humberto, porque Humberto pasó su correo, se la piden a Humberto y Humberto les pasa la dirección de la página, que es sobre Kush, ¿no? Una fanpage, me parece que es, ¿no? Una fanpage y un Facebook, las dos cosas, por el Facebook y por la fanpage. Se les puede pasar también, claro, eso. Perfecto. Sí, ahí les paso también. Bueno, agradecerles. Perdón. No te preocupes. Agradecerles entonces, Humberto, no sé si quieres saludar a tu micrófono, Claudia, que es la coanfitriona también. Les dejo el micrófono y luego cerramos. Bueno. No, muchas gracias a todos y a todas por haber participado, bueno, a Taquiri por cerrar este hermoso encuentro que compartimos. Y no, la idea es, bueno, igual que Humberto, estoy aprendiendo a conocer a Kush, y cuando uno lo empieza a conocer, realmente se enamora de su obra. Nada, y acompañar en este centenario de su natalicio realmente es un honor. Gracias, Mónica, bueno, por convocarnos en este conocimiento tan hermoso. Y a cada una y a cada uno. Gracias, Claudia, Lisandro, quienes nos acompañan, nada, que se sumaron. Muchísimas gracias. Gaby, bueno, quienes forman parte del equipo, que siempre están ahí al pie del cañón acompañándonos. Así que bueno, nada, que se repitan estos espacios tan ricos, ¿no? No sé, Humberto, si vos querés decir algo más. Sí, de mi parte agradecerles a todos y todas
La verdad que me encantó el encuentro y también me voy muy contento porque ya he pasado mi mail a varios que me lo pidieron para continuar intercambiando cosas, las filminas que tengo, el trabajo sobre la espiral, es un trabajo incompleto, pero se los voy a pasar, el que me lo pida se los paso. Y bueno, acordémonos mañana un ratito de Rodolfo Kusch, a 100 años de su nacimiento, este gran pensador que revalorizó el concepto del estar por el concepto ciudadano del ser alguien. Así que les agradezco a todos por la compañía, por el espacio que me dan, a vos, Mónica, por haberme hecho entrar en este mundo de Rodolfo Kusch, que es apasionante, que me encanta y que voy a seguir profundizándolo. Y espero verlos pronto en otro encuentro, en lo que sea, me sumaré. Gracias a todos y todas. Gracias. Bueno, gracias a todos, todas y todes. Especialmente gracias a Takiri, la verdad, una voz maravillosa. Gracias, Claudia, por convocarlos, por dejarnos deleitarnos con su música. Gracias. Bueno, nos veremos pronto entonces, si podemos seguir dialogando sobre Kusch. Recuerden que toda esta semana va a haber otras actividades. Cuando ingresen a la página van a poder ver todo lo que hay. Mañana y Alonso mandó también su enlace, que allá los colegas de Brasil también van a realizar una actividad. En realidad van a seguir incluso la semana que viene y la otra, ¿no? Porque bueno, estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch. Así que nada más, muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Adiós. Gracias, buenas noches, un abrazo Gracias. a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Saludos. Gracias.